Síndrome de alienación parental. Es difícil la terminología que se utiliza, pero vamos a ponerlo en sencillo. Es una especie de lavado de cerebro que hace un progenitor para hablar mal del otro progenitor y de esa manera poner en contra al hijo. ¿Cuándo ocurre esto, por ejemplo? Veamos, especialmente en situaciones de separación o divorcio. La persona que, por ejemplo, una mujer que haya sido engañada, que ha sufrido una infidelidad, descubre la infidelidad de su marido y de repente saca todas las pruebas y se las muestra a los hijos y les dice: mira lo que nos ha hecho tu padre, este es una mala persona, es un así, un asado, un cocinado y no nos quiere y nos ha traicionado. Allí, en ese momento en que involucra a los hijos y empieza a trasladar el odio que puede estar sintiendo, la venganza o el rencor en los hijos para que estos hijos rechacen al padre y también sientan este odio, allí estamos hablando de un síndrome de alienación parental. En realidad, como síndrome no es algo que está reconocido como un síndrome, que es un conjunto de síntomas que configuran una situación de enfermedad o de pérdida del bienestar. Sin embargo, sí tenemos que pensar que son situaciones muy recurrentes, muy frecuentes y que pueden durar durante mucho tiempo, que hace un efecto tremendamente negativo en los hijos. Veamos la nota introductoria. Sea cual sea entre dimes y diretes de lo que se digan, el que sale más perjudicado en todo esto siempre es el niño. Es el niño porque a quien era su héroe ya no va a ser su héroe. Y a la otra persona que le habló mal siempre va a tener ese resentimiento porque tú fuiste que me dijiste la verdad o la mentira. Pero igual hubo ese problema. O sea, termina odiando o termina sintiéndose mal o resentido con las dos partes. Los niños se ponen retraídos, se sienten tristes o en la escuela no sacan buenas notas, andan tristes, pelean probablemente. También depende de la reacción del niño. El niño puede ponerse o bien bravo, se pone a pelear en la escuela o bien se pone muy retraído. Eso no debería ser para un niño. El niño está desarrollándose y eso le afecta bastante. Entonces, los padres no deberían de hacer eso. Puede ser lo que es en la escuela, con el tema también de lo que ya sabemos, las drogas, el tema de las H. Acuden ellos a las drogas porque los padres se dedican a estar peleando y no se dedican a lo que es el tema de sus hijos, pues no. No se trata solamente de que papá o mamá hablen mal del otro, sino que cuando una persona ha sido engañada, siguiendo el ejemplo que puse antes, experimentará mucha rabia, mucho dolor y también eso puede convertirse en odio y en sed de venganza. Esa venganza se transfiere a los hijos. Entonces el hijo se convierte como en un depositario del odio de mamá, siguiendo el ejemplo, como digo, y lo va a expresar al padre en una forma de rechazo. A veces los niños incluso insultan al papá, le dicen palabras terribles, le reprochan y le dicen: ¿cómo pudiste hacer esto a mi mamá? ¿Cómo pudiste engañarnos? ¿Cómo pudiste traicionarnos? Puede inclusive decidir no hablar nunca más con el padre, generar una distancia y un rechazo absoluto. Y además, a veces se llega a ver hasta golpes que los hijos pueden propinar a los padres. No sienten culpa de hacer esto. ¿Por qué? Porque se sienten como en el derecho de defender a la madre y de reclamárselo y de reprocharle a papá su comportamiento inadecuado. Es una ruptura de la confianza del hijo en la figura de autoridad del padre y de valor y referencia del padre. Pero si nos ponemos a pensar, este no es un odio propio. Es muy difícil que un hijo odie a su mamá o odie a su papá, porque este amor filial y este amor de los hijos a los padres siempre está presente. Entonces, lo que empiezan a expresar los hijos no es su propio odio, sino el que les ha transferido este progenitor que está odiando en este instante a su pareja, que ya no va a ser más. Pero fíjense ustedes lo que ocurre, que si mamá hizo esto con papá, con el niño, ¿no es cierto? ¿Quién es la víctima? Es el hijo, porque entra en un conflicto de lealtad. Es decir, yo amo a los dos, pero veo que hay uno que es el bueno, el que sufre, el que llora, el que ha sido ofendido, y veo que hay otro que es el malo, el que cometió el error, el que ofendió.
Dividido de esta manera el hijo, entonces no encuentra un soporte para sí mismo y por eso vamos a ver conductas de agresividad, de violencia, a veces contra sí mismos inclusive, y por supuesto también se va a expresar en los espacios académicos, en los espacios estudiantiles, donde el niño podrá arrojar esta violencia que tiene dentro hacia sus compañeros o perder absolutamente concentración para sus estudios. ¿Qué ánimo puede tener un niño así? Entonces, mucho cuidado con esto, porque no se trata solamente de que habla mal, que ya es bastante terrible que en casa, inclusive estando juntos, muchas veces una mamá o un papá hablan mal del otro con su hijo, ¿no es cierto? Le dice, es que tu mamá no me hace caso, es que tu papá es un gritón, es que mamá es la que tiene la culpa de no sé qué. Esto ya es negativo, pero cuando hablamos de síndrome de alienación parental, quiero insistir y dejar claro el concepto, se refiere a situaciones de divorcio o de separación en la que el resentido trata de poner en contra al hijo y lo utiliza entonces como una herramienta, como un instrumento de venganza. Si es que vemos que las cifras de los divorcios en nuestro país cada vez son más altas y vemos que la conflictividad que existe no logra ser resuelta de una manera sana, si es que las separaciones ocurren de forma destructiva, como en este caso, por favor, tenemos que tomar conciencia la afectación que esto significa para los niños y pensar que es responsabilidad del adulto hacerse cargo de esas emociones, de ese odio, de esa venganza que puede estar sintiendo y por ningún concepto poner en contra al hijo. Porque cuando hablamos del síndrome de alienación parental, suele ser que estos padres, por ejemplo, han tenido buena relación con los hijos. No ha habido una historia de maltrato, ni mucho menos. Entonces, se trata de dañar al otro a través de los hijos. Gisela, yo tengo una consulta. Muchas veces en los divorcios sale lo peor de cada persona. Absolutamente. Y lamentablemente los niños lo viven la tensión de las peleas, del esto. ¿Qué es lo que sucede cuando el niño, sin que se le haya dicho nada, empieza a tomar este tipo de actitudes hacia uno de los padres? ¿Cómo nosotros podemos manejarlos? Qué bueno que lo dices, porque fíjate que no es solamente cuestión de que mamá les diga a los hijos, como puse, ¿no es cierto?, en el ejemplo. Muchas veces conversan con las amigas, con los familiares, se quejan, lloran y están los hijos observando esto. Entonces ni siquiera hace falta que les digan tu papá es el malo, solamente con que lo expresen a otra persona, el niño se va a formar ya un criterio. Y cuando se alarga esto, cuando se sostiene esto en el tiempo, el papá que está haciendo, por ejemplo, está viviendo esta situación, también puede tener ganas de vengarse de la madre y va a hablarle entonces ahora cosas negativas de ella. Gisela, yo quisiera preguntarte desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de los padres, porque me ha tocado vivir, y lo digo un poco personalmente, el tema desde el otro lado. Cuando hay una separación y hay un niño hermoso que ya empieza a entender que tiene una vinculación con lo que está sucediendo entre sus papás, pero que por las leyes ecuatorianas, que para mí son absolutamente injustas, termina este niño, me refiero a niños ya mayores que ya están destetados, digamos, que ya no están lactando, viven con la mamá a pesar de que el papá puede ser un hombre excelente, y esa facultad de poder ver a su padre una vez cada 15 o una vez cada semana, también le deja en medio una forma de vulnerabilidad, el que si la mamá está manipulando, y lo digo en mayúsculas, a su hijo en el sentido de ofender al padre todo el tiempo, de hablar mal del papá, simplemente por un tema interno, no porque el papá sea una persona mala, sino que como dos adultos decidieron separarse, es muy difícil para el papá recuperar ese tiempo que se está perdiendo por el poco tiempo que le ves a tu hijo. ¿Y cómo hacemos los papás que estamos en esa situación para poder recuperar ese tiempo y no tratar de cambiarle la figura, sino simplemente mostrarle que su papá no es malo, que su papá no es ese ogro que le pintan por el otro lado, para poder también entablar una relación buena con ese niño? ¿Qué hacemos? Eso que tú acabas de mencionar, eso es el síndrome de alienación parental. Exactamente eso. Cuando esta mamá, por ejemplo, ya se apoderó del hijo, ¿no es cierto? Y le metió, por eso digo, es un lavado de cerebro. Entonces, ¿cómo recuperas ese tiempo, dices tú, Cris? Es importantísimo, si los niños ya son grandecitos, poder hablar con honestidad y decir, mira, mi situación con tu madre fue muy complicada y hubo mucho dolor, hubo mucho resentimiento y lamentablemente por esta situación
tú has sido víctima y tú has sufrido de este distanciamiento que nosotros tenemos, pero es un conflicto de la pareja en el cual tú no tenías que haber estado involucrado. Entonces yo te pido, hijo, perdón por esto, porque siempre hay una corresponsabilidad, y yo te pido perdón por esta situación, por haberte metido en una situación que no correspondía y por no haber puesto un alto a tiempo, porque si es que un hombre está viviendo esta situación, tiene que buscar ayuda profesional. Si una mujer está viviendo esta situación, tienen que buscar ayuda profesional y también acudir a las leyes, porque como se trata de una situación de maltrato que se hace al niño, las leyes están para proteger el bienestar del niño, y solamente cuando se denuncia se pone un alto, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Entonces, la honestidad con la que se hable con el niño va a favorecer muchísimo la transparencia de la relación, y allí tú como papá vas a poder ganar un terreno en el sentido no de competir con la madre, sino solamente de sanear la relación, darle la palabra al hijo también y decirle cómo fue para ti esto, cómo te sentiste. De rescatar eso que tú mencionaste, que a mí me encantó, esa heroicidad que lo mencionaron también, porque los hijos siempre ven a su padre como un héroe y ocupa ese espacio especial también de jerarquía que se pierde cuando hay esa separación. Absolutamente, y esto no es justo, porque mamás, si es que están haciendo una cosa como estas, piensen que el tiempo va a pasar y que el niño va a crecer, se va a convertir en un adolescente, va a necesitar una figura de autoridad, y si han echado tierra sobre la figura del padre, no van a tener ese referente, no van a poder decir, oye papá, actúa en esta situación. El hijo lo desconoce y entonces perdemos todos, porque aquí no es solamente ahorita hago la venganza y yo gano. Esto no funciona así. Ángel Cajamarca nos habla desde la ciudad de Riobamba. Muy buenos días, Ángel. Cuénteme, por favor. Bienvenido. Gracias por su espera. Gracias, muy buenos días. Mi pregunta va con respecto a las últimas palabras tuyas. Sí, por favor. ¿Qué podemos hacer los padres cuando ya hemos llegado a darnos cuenta que este tema se ha empeorado? Tengo el caso y lo sufro con mi hijo de 17 años, con el cual no he compartido ni su adolescencia al comienzo, y hoy en día me veo todo complicado. Quisiera que me aconseje para ver cómo puedo tomar este caso y a dónde puedo acudir. Muy bien. Mire, primero quisiera decirle algo. Creo que las personas que viven situaciones como usted las ha vivido, tienen un dolor muy grande y un resentimiento también. Porque uno puede cometer 100 errores, ¿no es cierto? Y en la relación de pareja pueden haber historias que son tan complicadas, pero que solo corresponden al ámbito de la pareja. Entonces es injusto privar al hijo de la presencia del padre y también al padre de este contacto y de este vínculo que se genera con el hijo. Pero como decía antes, si es que ya esto ha ocurrido, lo importante es tener una conversación con el hijo y hablar, no para contar detalles. Muchas veces creen que lo que hay que hablar es para decir, óyeme, oye hijo, tu mamá hizo esto, yo le dije así, pasó así, asado y cocinado. No, cuando se trata de infidelidad hay que decir con sinceridad, ¿sabes qué? Sí, es verdad, yo fui infiel, fue un error, fue una cuestión de pareja y tú no tenías por qué haber pagado los platos rotos de eso. Perdóname. El pedir perdón es tremendamente sanador cuando se lo hace con honestidad, con la valentía de reconocer que uno se equivocó y que no supo cómo manejar la situación. Esta es la palabra sanadora. Y claro, es un trabajo de a poquito, de ganar confianza, de tener paciencia. Tampoco de, por la culpa, ser permisivos y tratar de ganárselos con cosas materiales, con aceptación de situaciones de disciplina que no son aceptables, porque esto es lo que suele pasar a veces. Para ganarse al hijo que se siente que se está perdiendo, se convierte uno entonces en el cajero automático o en el que permite y autoriza cosas que no se deben. Entonces, hablar con honestidad significa abrir la puerta del corazón, que siempre estará abierta también cuando se abrirá también, cuando nosotros tocamos con suavidad y delicadeza. Clever Merino desde Loja nos llama ahora. Muy buenos días, Clever, bienvenido. Cuénteme. Muy buenos días. Sí, a la orden, cuénteme. Mi pregunta es la siguiente. A veces uno necesariamente no es hablar de nuestra pareja mal a nuestros hijos, pero en mi situación es la siguiente. Tengo un niñito de 9 años, el cual vive con mi persona, pero él extraña verla a su mamá. Entonces ella le hace ofrecimientos que lo va a visitar, le va a traer juguetes, y lo cual no le cumple. Porque a veces tiene conversaciones telefónicas con ella
falta el respeto a su mamá, lo cual a mí como padre no me parece bien que le falte el respeto a su mamá. Sí. Y siento que todo ese amor que él tenía por su mamá ahora se está convirtiendo en rencor o a lo mejor en odio. Esa es mi preocupación. Ya. Clever, dígame una cosa, ¿cuál fue el motivo de la separación? Así, rapidísimo, solamente una frase. ¿Qué fue la separación? ¿Por qué mamá se fue de la casa? Falta a lo mejor de comprensión, pareja. ¿Y cómo así se quedó usted con el niño? Simplemente ella se fue calladito y no nos comunicó, entonces y yo me quedé a cargo. Son 2 niños, ¿no? Que el más pequeño casi no... Todavía no entiende de la situación, pero el problema es con el de que tiene 9 años. Ok. ¿Y qué es lo que usted ha dicho, por ejemplo, a los hijos? ¿Qué les ha dicho acerca de esa partida de mamá? Que de pronto se fue por su trabajo, se fue que a lo mejor no se enseñó en el clima, y trato de minimizar las cosas. Trato también de darles ánimos, de darles mucho amor. ¿Y qué les ha dicho la madre, en cambio? ¿Qué es lo que les ha explicado a los niños, la mamá? ¿Por qué se fue? ¿Qué razones les ha dado? Ella única dice que se ha ido por situaciones de trabajo. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Clever, por compartir con nosotros su testimonio. Fíjense ustedes cómo hay tanto dolor, ¿no es cierto? Y situaciones tan complejas que pueden vivir las personas. Cuando estas cosas ocurren, lo más importante es la honestidad. Y miren, papá, usted, Clever, puede sentar a los niños a algún momento de tranquilidad, de calma y decir, para mí esto fue terrible. No hace falta minimizar. A veces se cree que ocultándoles a los niños lo que uno vive les va a ayudar, cuando en realidad es todo lo contrario. Uno tiene que decir con honestidad lo que siente. Una cosa es decir lo que uno siente y otra cosa es hablar mal de la mamá. Pero sí puede decir, esto para mí ha sido muy doloroso, fue muy triste y creo que para ustedes también. Y al niño de 9 años, decirle que este odio no es de él. Este odio, quizás, este resentimiento, es lo que papá siente, pero no se atreve a confesar. Entonces también se puede decir, estoy muy resentido con su mamá, nunca me imaginé que ella se iba a ir. Y esta situación que estamos viviendo todos la vamos a superar como familia, pero ustedes tienen derecho a sentirse tristes. Hablar con honestidad de lo que se siente y separar, por supuesto. Si no hablo mal, tampoco es que tengo que ensalzar al que se fue. Hay que admitir que es un error, hay que admitir, pero podríamos decir, por ejemplo, tal vez mamá está muy confundida y por eso ahora no está con ustedes. Y yo voy a hablar. Sí hay que defender al niño y decirle a esta madre que no puede hacerle ofertas que no va a cumplir, porque ese desencanto, esa desilusión, esa decepción que se genera en el niño se convierte en resentimiento. Para concluir, si están en situaciones de ruptura, traten por favor de separar los conflictos que la pareja no logró resolver y que condujeron a esa decisión de ruptura de lo que va a ser el derecho inalienable del niño, irrenunciable, del niño a contar con los dos, con papá y mamá, siempre en su vida. Si no logran zafarse de ese sentimiento, de esa venganza, busquen ayuda profesional. Y si es que están del otro lado, son los que están siendo afectados por esta razón, también acudan a las leyes que son las que pueden poner en orden las cosas. Un excelente tema y gracias por aclararnos lo que significa. Mi consulta es la siguiente. Se necesita entonces, al momento que estamos pasando por algo así, que el hijo no le quiere ver a su padre, ayuda profesional, pero pienso que también se debe respetar de parte y parte el proceso y el tiempo que el niño le lleve el poder asimilar esto y estar bien con los dos padres. Sí, a veces los niños se niegan a estar con papá o a verlo, por ejemplo, porque saben que a mamá le va a molestar. Por eso hablaba del conflicto de lealtades. Entonces va a tratar de no contrariarle a la madre.
Y sin embargo, no es ese su deseo, porque el niño, ¿qué va a querer separarse? No, nunca quiere separarse, no quiere dejar de verlos. Entonces, por eso es tan importante hacer esta separación. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es sencillo, pero todos somos seres inteligentes. Y si es que pensamos en el daño que esto les puede causar a nuestros hijos, tenemos que ponerlos en primer lugar y como adultos responsables preservar su seguridad y su integridad emocional. Gisela, me llama mucho la atención y quiero agradecer esa valentía de muchos hombres. Hemos recibido muchas llamadas de hombres que están asumiendo el tema de cuidar a sus hijos o también que están sufriendo de alguna forma de separación, y son hombres como todos que hemos cometido tal vez algún error, pero que tenemos un amor profundo por nuestros hijos, y que eso es algo que no puede estar dentro de la discusión. Es decir, tenemos todo el derecho del mundo de ver a nuestros hijos, de acceder a ellos, de darles nuestro cariño, de darles también nuestro orden, nuestra educación. Por eso me encanta que hayas tratado este tema, y también agradecer todas esas llamadas de los hombres de diferentes lugares del país que se han contactado, porque normalmente somos un poco más recelosos para llamar, Gisela. Sí, pero las necesidades son múltiples y todos somos seres humanos. Más allá de cómo la cultura nos modela como hombres o como mujeres, somos seres humanos, y allí está un mundo emocional y afectivo que está vulnerable y que hay esta necesidad de compartir, y yo también agradezco mucho esa confianza que nos dan. Gracias, Gisela, realmente un excelente tema. Nosotros nos tenemos que ir a un pequeño corte, pero al regresar hablaremos sobre la reflexología podal. La reflexología que hemos